China ha vivido en los últimos días varias jornadas de manifestaciones ciudadanas en rechazo a esa política gubernamental de cero COVID. Si bien la calma ya ha regresado a algunas de las ciudades chinas después de que levantaron las fuertes medidas de seguridad que comprendían despliegue de la policía, también el vallado de algunas de las calles para impedir el avance de las manifestaciones, el gobierno chino se refirió al respecto a estas manifestaciones y reafirmó las libertades legales de los ciudadanos. Tal parece que allí es permitido protestar y manifestarse en contra del gobierno, por lo menos así lo hacen ver en los diferentes medios de comunicación internacionales. También se refirieron a los periodistas extranjeros a raíz de la detención del corresponsal de la BBC en una de estas manifestaciones. Veamos. China es un país gobernado por el Estado de Derecho y los diversos derechos y libertades legales que disfrutan los ciudadanos chinos están plenamente garantizados de conformidad con la ley. Al mismo tiempo, todos los derechos y libertades deben ejercerse dentro del marco de la ley. Los periodistas extranjeros tienen derecho a informar sobre las noticias en China de conformidad con la ley, pero también deben cumplir con las leyes y reglamentos de China. Al cubrir historias, deben presentar sus tarjetas de prensa con anticipación y no deben participar en actividades incompatibles con su condición de periodistas. Esa es la perspectiva del gobierno chino. Entre tanto, algunos sectores de la comunidad internacional se han mostrado en rechazo por esta rigurosa política de cero COVID, porque el mundo entero ya está prácticamente abierto después de la pandemia de COVID-19. Otros sectores de la comunidad internacional se han mostrado preocupados por esta represión que han vivido los ciudadanos que han participado en las protestas. Sobre este tema se pronunció el portavoz del secretario general de la ONU. Escuchemos. Bueno, no tengo ningún comentario en particular sobre las políticas de COVID, pero obviamente hemos visto algunos de los videos de manifestaciones y nuestra reacción es la misma que tenemos para todo el mundo, es que creemos en la importancia del derecho de las personas a la reunión y asociación pacíficas, su derecho a manifestarse pacíficamente e instar a las autoridades a garantizar ese derecho. Bueno, hay que decirlo, es difícil el cubrimiento de este tipo de temas para los medios occidentales cuando tienen lugar allí en China. En redes sociales, como por ejemplo Twitter, que está prohibida en ese país asiático, algunos usuarios aseguran que la policía ha estado revisando los teléfonos de los transeúntes para tomar los datos de aquellos que están usando aplicaciones que son vetadas en China y en las que están publicando imágenes que dan evidencia de la magnitud de las protestas y también de las respuestas que han dado las autoridades en las diferentes regiones. Algunos de los videos muestran cómo manifestantes desafían esa teoría que se ha esparcido a lo largo y ancho de China de que las manifestaciones están siendo gestadas desde el exterior del país, y otros aseguran que están allí por su propia voluntad y por sus ganas de querer manifestarse, y así lo han dejado en evidencia en algunos de sus videos y publicaciones en redes sociales que no están permitidas en ese país. Mientras tanto, en Occidente, pues analizamos estas manifestaciones con los recursos que tenemos, pero todo hay que decirlo, los medios chinos no hablan sobre este tema. Veamos algunos de ellos. CGTN en español, que es el canal internacional chino para Iberoamérica, no menciona en su página web del día de hoy, por lo menos hasta el momento en que este programa sale al aire, no menciona nada sobre este tipo de manifestaciones. Vamos a CGTN en inglés, que es también la publicación en idioma inglés, tampoco menciona este tipo de temas en la portada del día de hoy. Lo repito, hasta el momento de salir esta emisión al aire aquí en France 24. Pasemos al portal People Daily, que está disponible en 15 idiomas diferentes. Tampoco publica alguna información sobre las manifestaciones o hace algún recuento de los hechos del fin de semana, o por lo menos comentar algo sobre lo sucedido el sábado y el domingo en ciudades importantes o en las grandes ciudades chinas. China Daily también está disponible en diferentes idiomas, además del idioma chino. No menciona este tema, por supuesto, todas están enfocadas en un lanzamiento en parte del programa espacial chino. Y finalizamos con Beijing News, que es un portal netamente en chino, tampoco publica noticias sobre estas manifestaciones. Pero ojo, las manifestaciones han pasado a ser solamente contrarias a estas medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19 y
ha llevado a que haya brotes de ciudadanos en contra, por ejemplo, del presidente Xi Jinping y también del Partido Comunista, un desafío total contra el sistema que expone a los manifestantes a terminar en la cárcel, de acuerdo a las leyes de ese país. ¿Cómo entonces la sociedad china llegó a este cúmulo de factores para llegar a este descontento y salir a las calles a demostrárselo y a decirle a las autoridades que no están de acuerdo con algunas de las medidas que ellos han adoptado? Estas manifestaciones, ¿cómo afectan al gobierno de China a nivel internacional? Vemos un hartazgo general en China, vemos también un hartazgo general en Irán, por ejemplo, que son países que tienen regímenes muy rígidos y que son criticados a nivel internacional por sus violaciones a los derechos humanos. ¿Hay algo aquí de coincidencia? ¿Hay algo en común entre este tipo de manifestaciones y hartazgo, pese a que los orígenes son distintos, pero el común denominador es el hartazgo hacia los gobiernos? ¿Es esto entonces un punto de quiebre para el gobierno chino? Lo vamos a analizar, esta coyuntura, en el debate de France 24, y para conversar sobre este tema hemos invitado a Margarita Cadavid. Ella es especialista en derechos humanos y defensa ante sistemas de protección, y también está con nosotros Raquel León de la Rosa. Ella es directora del Observatorio de Política China. Ustedes, nuestros televidentes, recuerden que ustedes también hacen parte de este debate, pueden dejar comentarios, preguntas sobre los temas que estamos analizando, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, nos encuentran como @eldebate_F24, @santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo, la etiqueta es numeral el debate F24. No se olviden, ya para terminar esta larga introducción el día de hoy, que todos los contenidos están disponibles también en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Le doy la bienvenida entonces a Margarita aquí en el estudio de France 24 para conocer opiniones de lo que sucede en China. Vamos a analizar la situación y el punto de partida, Margarita, es qué se conjugó en China para llegar a este escenario, a este hartazgo de la sociedad para salir a la calle a desafiar al gobierno comunista y al mismo presidente Xi Jinping. Bueno, un poco como tú lo decías al inicio en tu presentación, aquí hay una cosa, y es que de hecho algunos canales y medios lo registraban así. Ya el mundo ha ido superando poco a poco el tema COVID y China parece ser que se quedó en el 2020. Eso es lo que dicen de hecho algunos de los protestantes, y una de estas cuestiones tiene que ver, como también lo decías, con el tema de cero COVID. Esa política ha sido una política que es, digamos, la estrategia del gobierno para mostrar mostrarse mejor que el resto de los gobiernos del mundo, y esa fue una política que funcionó muy bien al principio de la pandemia, porque si uno miraba porcentualmente, pues China, pese al gran número de habitantes que tiene, logró mantener las tasas de mortandad muy, muy bajas durante la pandemia. Sin embargo, ¿qué pasa? Ya 2 años después, el mundo fue abriendo sus puertas y China sigue con los confinamientos y el estallido, porque todos estos movimientos, todas estas protestas, porque esto todavía no se puede extrapolar a una cosa mucho más grande. Todas estas protestas tienen un detonante. ¿Cuál fue el detonante aquí? El detonante fue el incendio que hubo en la ciudad de Urumqi. De hecho, en Shanghái se concentran en la calle Urumqi para simbólicamente protestar contra esto, que dice, mire, este incendio provocó 10 muertos y, entre otras cosas, estos muertos no pudieron salir por las medidas de confinamiento, porque es que además hay cosas que son bien complicadas en el confinamiento chino que quizás nosotros desconocemos. Hay aplicaciones que te muestran, es como un semáforo, y entonces aparece verde cuando tú puedes salir y aparece amarillo cuando has tenido contacto con alguien que ha tenido COVID, y eso genera todo un círculo para que te mantengan aislado. Y esas medidas de confinamiento generan a su vez otras cosas. Por ejemplo, la gente se queja de que no consigue comida. Sí. La gente se queja también de que, por ejemplo, hace pocos días murió un bebé porque la ambulancia no llegó a tiempo por las medidas anti-COVID. Entonces, está afectando la vida de las personas y hay un malestar generalizado. Pero evidentemente, al ser una política emblema del gobierno de Xi Jinping, que además relanza, diría yo, utilizando un término quizás no tan apropiado, en el momento del 20º Congreso, pues evidentemente termina afectando la imagen porque es la política emblema.
Pues buen resumen. Margarita, le pregunto ahora a nuestra invitada Raquel, algo más para complementar de ese conjugación de factores que se están mezclando en China para llevar a estas manifestaciones ciudadanas que llama la atención del mundo occidental y bueno, del resto del planeta, porque no es habitual en China que los ciudadanos salgan a manifestarse y sobre todo a hacerle reclamos directos, a pedir, por ejemplo, la renuncia del presidente Xi Jinping y a pedir que el gobierno comunista deje el poder. Sí, bueno, aquí hay aspectos muy interesantes a rescatar. Definitivamente, por ejemplo, el desarrollo de este tipo de aplicaciones que se han llamado el crédito social dentro de China no es algo nuevo o que de alguna forma aparezca en el contexto plenamente pandémico, sino que es algo que se venía desarrollando previo a este momento, ¿no? En ese sentido, obviamente la política cero más la conjugación de este tipo de crédito social vino a dar, como bien lo señalaba Margarita, un primer momento en el cual pareciera ser efectivo este tipo de políticas, ¿no? Sin embargo, creo que hoy en día es un punto muy interesante en cómo podemos observar a China. ¿En qué sentido? En el sentido de que varios de los temas, digamos, sensibles dentro de la política que el gobierno chino llama como interna, por ejemplo, las situaciones de regiones autónomas, situaciones, por ejemplo, de cómo se inserta China en términos laborales dentro de lo que son cadenas globales de valor, o incluso, ¿no? Ya hablando de la libertad de expresión, hoy en día como una especie de pequeños momentos que se dan no solamente en la capital, ¿no? Sino que llama muchísimo la atención, como bien señalaban el caso de Urumqi, el caso de Zhengzhou, el caso, por ejemplo, de algunos otros manifestaciones tanto en Beijing como el caso de Shanghai, comienzan a ser como estos detonantes en temáticas sensibles en las cuales, pues bueno, hoy en día con el tema de cómo se reafirma esta política del cero COVID a partir de lo que bien mencionaban de la asamblea en octubre, cuestión que se esperaba que se relajara, de alguna forma, pues bueno, detona este tipo de temas que están latentes, ¿no? Que sí, de alguna forma a nivel internacional, como bien lo decían, el gran desafío es cómo entender algo que de alguna forma pues se ha tratado de mantener, en este caso, para que la imagen de China al exterior sea una buena imagen, ¿no? Y que de alguna manera al interior comienzan a darse como estos destellos a través de aplicaciones que están baneadas dentro de China. La imagen de China, un tema que tengo para analizar con ustedes dos, Margarita. Raquel, continúo con Raquel para preguntarle. Esta política de COVID-0 en China, que al principio funcionó, le sirvió para mitigar el impacto de la pandemia. Ya lo decíamos, hay un poco de falta como de sintonía con la realidad del resto del planeta, que ya prácticamente volvió a la normalidad. ¿Qué tanto esto fue una estrategia para combatir la pandemia de COVID-19, que resultó efectiva hasta un punto, pero también sirve como una herramienta para tener más control sobre los ciudadanos chinos? Y se está camuflando con la excusa de los confinamientos y de la pandemia de COVID-19, porque esto también va acompañado con un problema de las vacunas, y es que China no ha querido comprar vacunas de otros países para esta enorme población que tiene, garantizarle la vacunación, y depende de la producción local, que no da abasto, por supuesto. Bueno, si bien en este punto que señalas, Santiago, un aspecto importante es cómo de alguna forma se ha construido esta imagen de China al exterior como proveedor de vacunas, como de alguna manera un país que toma cierta responsabilidad con respecto a la pandemia. No obstante, hay que mencionar que si bien en la primera fase de la pandemia definitivamente había una justificación con respecto a este tipo de restricciones de la política cero en función del desafío que es de alguna forma contener una posible ola de contagio en el país con mayor número de personas en el mundo, ¿no? No obstante, en este sentido ya hacia lo que es el segundo momento de este año, y sobre todo en una coyuntura política como lo fue la asamblea pasada, donde de alguna forma se rompe parte de la historia política de China con el tercer mandato de Xi Jinping, de alguna forma da pie, ¿no? de alguna manera a cuestionarnos si realmente es una mera intención en términos de salud, o también lleva algún otro tipo de destello en función de estabilidad política, de alguna forma de buscar otro tipo de legitimidad hacia este tercer mandato por parte de Xi Jinping. En ese sentido, creo que hay un punto en donde se comienza a rebasar la lógica o la lectura
en este caso, de la estructura más importante que es el partido, que hay que ponerlo muy, muy bien sobre la mesa, que no es tanto la persona, sino en este caso la estructura que da legitimidad a esa persona, que es el propio partido, en donde la construcción de la idea de lo que es lo colectivo sigue siendo como que una lógica de ver a un pueblo chino en términos de bienestar desde una lógica económica, Raquel, más no en un bienestar a como lo tenemos en Occidente. Margarita, por este lado, opinión, esta estrategia del COVID-0, pero una herramienta de control. Yo creo que aquí hay dos elementos que hay que adicionar, aparte de lo que ya decía Raquel, y es, por un lado, evidentemente, y en el discurso lo dejó claro, y hace un año lo dejó claro, Xi Jinping decía, la manera como reaccionemos y manejemos el COVID va a ser la manera en la que nos vamos a ser juzgados. Entonces, es una política de estrategia del prestigio para Xi Jinping y el partido. Yo me atrevería a decir que, claro, aunque la estructura es una estructura colegiada, así sea un solo, el partido único, el Partido Comunista, dentro del Partido Comunista hay diferentes posturas, pero en el caso de lo que vimos en el 20º Congreso y lo que hemos estado viendo ahora es que cada vez más se acaban esas diferentes posturas y tenemos a Xi Jinping y a sus aliados, apostándole mucho a esa estrategia del prestigio, que al igual que la misma política de COVID-0 ha tenido un efecto negativo. Y eso está relacionado con lo que ustedes están diciendo. El primer punto a nivel interno tiene que ver, claro, estamos viendo un sistema que son 1.400 millones de personas, pero con un panoptismo que logra una vigilancia estricta, el crédito del que nos hablaba Raquel público, pero una gente que se está cansando, porque claro, es una nueva generación. Y como te decía, una cosa es el confinamiento que tuvimos durante las primeras etapas para disminuir muertes, pero es que en este momento esto ha tenido un efecto boomerang en China y es que no tienen inmunidad de rebaño. Claro. Porque cuando llegaron las nuevas cepas, entonces ellos no tienen, digamos, resistencias naturales a esas nuevas cepas y estamos en este momento viviendo los picos más altos de contagios de COVID. Entonces, aparece un contagio de COVID masivo, digámoslo así, en una ciudad y cierran toda la ciudad. Entonces, por ejemplo, los trabajadores de Foxconn hace poco, muchos tuvieron que salir y dejar sus trabajos y recontratar un personal porque no puede acabar la cadena de producción de la que Raquel hablaba. Entonces, ambas cosas están teniendo un efecto negativo, tanto en el Partido Comunista como en Xi Jinping, como en la política de cero COVID, porque no han podido disminuir el nivel de contagios, muertes sí, pero el nivel de contagios no. Sí. Entonces yo me atrevería a decir que, claro, no puede uno especular tampoco de si hay una estrategia para controlar aún más la población, porque creo que China tiene un suficiente control sobre su población en este momento. Entonces sería como eso lo que habría que añadir a lo que dijo Raquel. Tenemos entonces aquí tres aspectos. Ya hemos analizado esa política de COVID-0. Vemos que hay claramente un sector de la población que no está de acuerdo con el manejo que se le está dando en este momento al tema del COVID-19. En su momento funcionó, pero aquí hay dos elementos que quiero analizar y es, usted menciona la imagen. ¿Cómo es la imagen entonces de Xi Jinping ahora, después de ser reelecto para ese histórico tercer mandato, que rompe todas las tradiciones del Partido Comunista, y también cómo es la imagen del Partido Comunista, que también ha dejado de lado algunos sectores que eran muy tradicionales al interior del partido y que ahora se ven un poco dejados de lado por ese clan que se armó alrededor de Xi Jinping? Bueno, por un lado yo diría que esto hay que analizarlo también teniendo en cuenta que siempre hemos hablado de que existen dos Chinas. Y existen dos Chinas porque hay una China que es urbana y hay una China que es la China rural. Entonces, cuando uno ve estas protestas y cuando hablamos de lo masivo de estas protestas, hay que matizar también esa afirmación. Básicamente, ¿por qué? Porque nosotros en las protestas vemos jóvenes urbanos, digamos que ven en su cotidianidad una afectación mucho mayor con todos estos temas. Cuando uno se va hacia las zonas rurales, pues básicamente la gente está de acuerdo con esa política. Es difícil saber cuál es la percepción real que hay en China con respecto a Xi Jinping, porque evidentemente, a pesar de que nos dicen que se puede protestar, fíjate que un símbolo maravilloso que además es copiado de las protestas de Hong Kong, que ahora le han puesto, como siempre bautizamos estas protestas, el A4, ¿no? Sí. Porque es la hoja en blanco. Hoja en blanco.
blanco. Una hoja en blanco que muestra, si yo muestro una hoja en blanco en una protesta, eso dice mucho más que cualquier eslogan o cosa que yo pueda pedir dentro de esa protesta. Entonces, yo creo que la imagen de Xi Jinping sí está afectada. Esto es una percepción, no lo podría decir, digamos, Sí, de no hay manera un estudio concreta. como tal que lo No, y sobre todo porque tú lo veías antes, el Congreso, ese 20º Congreso, es una puesta en escena maravillosa que nos muestra todo un despliegue, y aquí veíamos que la gente pasaba por el frente de los televisores y a veces ni siquiera se paraba a mirar el tema. Entonces yo creo que ahí hay un proceso donde ya han pasado varias generaciones, a pesar de los controles, estas generaciones son mucho más activas, piden otras cosas. Claro. Y ya el partido se ha ido quedando cada vez más obsoleto en eso. Y falta esa sintonía entre partido y ciudadanos, y todo hay que decirlo, las protestas se han concentrado en las grandes ciudades chinas, no solamente Beijing, Shanghái, que son pues prácticamente los centros urbanos más grandes, pero es que en China una ciudad normal tiene 4 o 5 millones de habitantes, un poco más, una ciudad promedio. Han sido las ciudades donde hay polos industriales importantes. Llama la atención esas manifestaciones en Urumqi, que es una ciudad completamente al otro lado del país, en el oeste, cerca a la frontera con Kirguistán y Kazajstán, y que tiene una realidad muy distinta a la del resto del país. Paso a preguntarle a Raquel, ¿cuál es su percepción entonces de la imagen del presidente Xi Jinping, que está comenzando este tercer mandato y le está costando comenzarlo? Sí, bueno, dando un poco continuidad a lo que mencionaba Margarita, un punto interesante es que cuando en el 2018 casualmente se hace esta reforma para que Xi Jinping pueda lograr un tercer mandato o el mandato indefinido con la reforma constitucional, es curioso porque varios de las reacciones, digamos, mediáticas a través de principalmente redes sociales, fue que muchísimos de estos nuevas generaciones de personas chinas comenzaron, ¿no?, a cuestionar la intención del poder mantener a una persona dentro de la estructura política de China, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, no es una casualidad que hoy en día también, por ejemplo, estudiantes dentro de universidades emblemáticas en la historia china, como es el caso de Tsinghua, entren en esta dinámica de las manifestaciones, ¿no? Y que bien, como bien lo decían, también se vuelve como un movimiento mediático con un simbolismo, una semiótica muy importante a nivel internacional, que si bien en esta cuestión de la muralla cibernética que hoy en día es China, el hecho de que salgan este tipo de imágenes al exterior con este emblema, como bien lo mencionaban, de la 4, con respecto al tema de la libertad de expresión, juega un punto muy interesante, ¿no? En este caso es ver este proceso evolutivo de cómo previo a este momento, incluso a la pandemia, de alguna manera el famoso sueño chino, que pareciera ser que era como el elemento que había legitimado y un tanto balanceado la realidad del oeste con el este de China, pues hoy en día comienza a tener estos cuestionamientos, como lo mencionaba un poco por encima al principio del programa, de cómo hoy en día ya no solamente es el tener el dinero, sí, ¿no? Esta posibilidad del mundo capitalista que les da el Partido Comunista, sino también comenzar a reflexionar sobre otro tipo de realidades y libertades, claro, que de alguna forma fuera de China se perciben, ¿no? Y que en este caso algo muy importante es el tema del ciberactivismo, que pese a esta muralla, sí, pues bueno, comienza a dar como estos destellos también al interior de China con esta nueva generación de personas. Raquel, quiero que profundicemos en ese tema. La censura de los medios sigue siendo latente, lo veíamos al inicio del programa, ponía algunos ejemplos al azar, simplemente algunos medios chinos que no han mencionado el tema de las manifestaciones, restándole un poco importancia a este malestar ciudadano, pero vemos cada vez, usted lo dice, esta muralla se está rompiendo un poco desde adentro, cada vez más jóvenes chinos acceden a aplicaciones occidentales para poder difundir lo que está pasando allí, o por lo menos dar a conocer su sentir en torno al gobierno. Obviamente esto es aprovechado por los detractores de China en Occidente, que se están frotando las manos viendo pues cómo este país tiene una inestabilidad que no es otro problema que no haya tenido otro país en Occidente, que no son manifestaciones que no haya tenido cualquier otro país en el mundo, pero como es China, pues obviamente se le da mucha más relevancia.
Sí, claro, y de alguna manera esto que bien mencionas también tiene que ver muchísimo con el momento, ¿no? El momento político del que viene China, donde pareciera ser que viene un líder que ha buscado de alguna manera unificar, entre comillas, el tema del partido, de quién es su gabinete, y que el hecho de que se vea este tipo de manifestaciones, pues obviamente pone en cuestión, ¿no? Realmente el grado de legitimidad. En ese sentido, creo que hay un punto muy interesante en el cual, por ejemplo, ahora que al principio del programa se mostraban estos medios, incluso incluyendo lo que es Global Times, que es más como de esta perspectiva internacional, no se da importancia, ¿no? Incluso la temática sanitaria se enfoca a promover las campañas de vacunación en ciertas poblaciones dentro de todo lo que ha salido desplegado hoy, ¿no? Entonces, en esta parte, obviamente, el tema de la libertad de expresión dentro de China, pues está siendo parte del cuestionamiento, ¿no? No solamente en la sociedad china, sino también el papel que juegan los medios extranjeros dentro de China por, obviamente, los restricciones, ¿no? que existen, incluso la manera en cómo operan y tienen estos permisos para poder emitir noticias a nivel internacional. Y que un punto interesante que se hablaba era cómo el hecho del mundial no se está transmitiendo dentro de China para no dar esta imagen dentro de China de cómo funciona el mundo sin el COVID. Sí, que muestran a las personas en las gradas de los estadios sin llevar mascarilla, y eso el gobierno chino piensa que le manda un mensaje equivocado a los ciudadanos. Margarita, por este lado, opinión sobre el tema de la censura, y le extiendo un poco más la pregunta sobre esa detención del periodista de la BBC que estaba cubriendo una de estas manifestaciones. También, obviamente, Occidente aprovechó esta oportunidad para reclamarle muchísimo el tema de la censura y de la libertad de expresión a China. Evidentemente, digamos, esto es un revés para el tema del gobierno, porque el gobierno ha intentado mostrar que esa política de cero COVID es la política emblema, como lo he venido diciendo, pero además que la gente se sienta orgulloso de eso, que la gente se sienta orgullosa de que han sido un país con un muy buen manejo de la pandemia gracias a su líder. Pero nosotros ya vimos que en Shanghái el confinamiento de casi 2 meses generó unos impactos en la población. Entonces, claro, en este sentido, evidentemente, no es nada nuevo en China. En China ha habido protestas. De hecho, hace algunas semanas hubo en Pekín algunas protestas con respecto a esto mismo. Lo que pasa es que estas se extendieron un poco más. Pero lo que hay que decir es que la política de la censura en China, la política, además del control de lo que consumen los jóvenes en China, ha sido constante durante todo este tiempo, entre otras cosas porque dentro de ese sueño chino que mencionaba Raquel, hay una parte que es que los jóvenes tienen que llevar y promocionar su cultura y tienen que ser unos emblemas de la cultura china, y para ello no pueden estar contaminados con esos elementos de la cultura occidental, para que ellos puedan ser esa imagen de China en el mundo. Entonces, claro, este tipo de contradicciones, que esto es un malestar social, evidentemente, que siempre se va a entremezclar por la realidad con un elemento político, pero yo no diría que que salgan 2 o 3 voces a decir que dimita a Xi Jinping, no quiere decir que el gobierno de Xi Jinping se esté tambaleando en este momento, ni mucho menos. Creo que a veces se sobredimensiona un poco por este afán que tiene Occidente, pero creo que sí está afectando, o sea, sí hay una afectación real para el gobierno chino en todo esto. Ahora, con respecto al trato de los periodistas, pues ya como lo veíamos, ellos salen a lavar un poco la imagen y decir, no, es que a los que, por ejemplo, con algunos de los protestantes que encarcelaron, dijeron es que no se identificó como debía, es que no pudo explicar qué era lo que estaba haciendo, y con el periodista de la BBC fue un poco lo mismo, ¿no? Pero realmente es una censura de ustedes tienen que hacer su trabajo, y su trabajo es, como lo dicen en las dictaduras, exacto, no cruce la línea roja. Uno nunca sabe cuál es la línea roja que no pueden cruzar en el tema de libertad de expresión, porque es bien ambiguo. Me gusta que hagas aclaración, Margarita, que cuando hablamos que hay un reclamo para que salga Xi Jinping o salga el gobierno comunista del poder, esto no quiere decir que se esté tambaleando ni se está cayendo a pedazos, sino que llama la atención que pocas veces se hace ese tipo de reclamos y ese tipo de pedidos directamente pidiendo la salida del gobierno y del partido. Por eso llama la atención, pero esto es una estructura muy sólida que costaría muchísimo llevar. Y quizás lo nuevo, sí es muy interesante, porque eso es algo nuevo, lo que decía
decía la profesora Raquel, con respecto a que se están involucrando unos sectores de la población bien interesantes, como son los estudiantes de las universidades. Entonces, a veces la gente quiere evocar Tiananmen, ¿no? Con todo esto, he visto algunos que van un poco más allá y quieren evocar Tiananmen, pero me parece que sí hay un cambio necesario en la política de cero COVID, sí tienen que mejorar, porque a largo plazo sí podría agrandarse el asunto un poco. Yo hacía una relación entre dos tipos de protestas que sus fundamentos y su sentir son completamente distintas. Las protestas que están teniendo lugar en Irán y las protestas que vemos en China. El origen es completamente distinto, pero hay un punto en común, por lo menos yo se lo encuentro así, ustedes a ver qué piensan, y es simplemente este hartazgo por estos gobiernos tan completamente vigilantes, rigurosos con sus leyes y que cooptan un poco las libertades de los ciudadanos. ¿Esto qué mensaje le manda al mundo y a esos otros gobiernos similares que manejan a sus poblaciones con fundamentos parecidos? ¿Qué piensa Raquel? Bueno, en este sentido creo que el punto que se vuelve atractivo para hacer esta comparativa es lo que bien señalabas, el tipo de régimen, ¿no? Que de alguna forma catalogado desde Occidente son regímenes no totalmente democráticos, digo, a pesar de que se puedan asumir estos mismos gobiernos como democráticos, digo, China lo hace como una democracia consultiva, así es como ellos se asumen, pero el punto interesante creo que, insisto, en cómo hoy en día el tema de cómo poder tener acceso a la información a través de redes sociales o el papel que a partir de la pandemia las redes sociales han generado este tipo de situación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Irán y el caso de China, pues el ingrediente de estos valores políticos se vuelve todavía muchísimo más atractivo, ¿no? Sin embargo, no hay que verlo como una cuestión totalmente ajena, ¿no? Incluso en América Latina lo podemos ver, que es parte del pan de cada día, el hecho de tener este tipo de hartazgos sociales, ¿no? A lo mejor no sobre las mismas temáticas que estas sociedades en otras latitudes tienen, pero que definitivamente hablan muchísimo de cómo yo no llamaría una cuestión de que sea una cuestión de ser democrático o no democrático, sino cómo hoy en día en la realidad pospandémica, si es que estamos entrando realmente a esta fase, las instituciones comienzan a no adaptarse tan rápidamente a cómo son las demandas de la sociedad a nivel global. Claro, y yo tengo que aclarar acá una cosa en orden, tratando de hacer un poco de balance, es que todo este análisis lo estamos haciendo desde la perspectiva occidental. No somos ciudadanos chinos, no somos iraníes, no estamos allí en la realidad, conocemos lo que vemos a través de los medios de comunicación, ustedes son expertas en el tema por los estudios que han hecho, pero no somos ciudadanos de ese país como para poder hacer un análisis desde otro punto de vista. Lo tenemos que hacer desde la realidad de nosotros, el mundo occidental. Eso puede que genere un poco de desbalance en el análisis, pero es lo que tenemos, es lo que hay aquí para hacer. Margarita. De hecho, yo iba a partir mi posición desde ese punto. Quizás hay una cosa en común en ambas, porque yo diría que no se puede comparar lo incomparable, pero sí hay un punto en común en ambos casos. Fíjate que China, la República Popular de China, surge a partir de la revolución de Mao, que gana en 1949. El Irán que conocemos hoy es el Irán que surge gracias al Ayatollah Khomeini en 1979 y establece una teocracia. En ambos casos ellos están poniendo un muro, una diferencia abismal entre ellos y nosotros, o sea, Occidente es esto y nosotros somos esto. En los dos casos con sus particularidades, sus características, y yo me atrevería a decir que son como una suerte de autocracias con prácticas democráticas en los dos casos. ¿Qué tienen en común, digamos, además de la lectura que nosotros hacemos desde esta perspectiva de ellos? Son diferentes, ¿no? Entonces, son diferentes, están protestando y quieren ser como nosotros. Allí yo me atrevería a decir, eso hay que matizarlo mucho. Claro. Porque es que el malestar social en todo, digamos, en la sociedad en general se deriva de unos aspectos similares. Lo que nosotros estamos viendo en términos de protestas, lo empezamos a ver desde las revoluciones de colores en el 2000 con las exrepúblicas soviéticas. Luego se extendió a la primavera árabe y luego vino a Latinoamérica. Y tuvo un momento de quietud con el COVID. Pero el COVID profundizó algunos de los elementos diferenciadores y, por ejemplo, de brechas
económicas, las sanciones en Irán han afectado muchísimo a la población y todo se empieza a entremezclar y entonces hay un detonante. La crítica contra China en realidad nunca ha sido el tema económico. Los niveles de crecimiento en China son altos, pero claro, una de las cosas es que dicen, volvemos a lo que decíamos, hay dos Chinas, ¿no? No todos se benefician igual. Sí. Y el COVID en China no es ajeno a esto, ha profundizado algunos de esos elementos. Claro. Y yo creo que ese factor económico también está generando que estas protestas tengan ahora ese componente, un temor que existe y que es real de cómo impacta esto y además todavía no ha impactado la cadena de producción internacional, como decía Raquel, que hablaba de todo esto, pero a eso se va a llegar. Que lo vamos a ver. Claro. En la demanda ahora para Navidad de teléfonos móviles y artefactos de tecnología, porque es que la interrupción de la vida cotidiana de los chinos ha afectado completamente las grandes y pequeñas empresas, afecta a la economía de China, afecta a la imagen de China y eso genera un efecto bola de nieve en el mundo por los productos. El petróleo amaneció el lunes con su menor precio. iPhone dijo que ya no iba a cumplir con las expectativas por el tema de esta fábrica. Entonces, yo diría que también nosotros tenemos que empezar a hacer unas lecturas mucho más complejas. Me queda un minuto para el cierre del programa. Raquel, rápidamente una conclusión. Estas manifestaciones, ¿a dónde nos van a llevar? ¿Qué escenario vamos a ver en las próximas semanas? Creo que lo más interesante es ver de alguna manera cómo se preparan este tipo de restricciones por parte del gobierno hacia un momento coyuntural en China, que es el festejo del Año Nuevo chino, ¿no? O sea, el hecho de cómo va a reaccionar la sociedad en un momento cumbre en el cual al inicio de la pandemia, pues fue como que el punto en el cual se dio un cambio total dentro de China y que creo que en este sentido esa parte va a determinar si se incrementa o no este hartazgo. Claro, porque es el momento en el que la mayor cantidad de ciudadanos chinos se desplazan a sus diferentes regiones para esta celebración que es sumamente importante para ellos. Margarita, conclusión para el cierre, rápidamente. Pues yo me atrevería a decir que China va a tener que empezar a ceder en su política de cero COVID y porque si no las manifestaciones van a continuar y esto podría ser un reto para el gobierno de Xi Jinping y lo que él quiere consolidar en este momento internacionalmente, su imagen internacional, que eso también tiene un peso, así no sea, digamos, lo principal para un gobierno, pero la imagen internacional de China y cómo se proyecta al mundo es importante. Pues a Margarita, Raquel, les agradezco muchísimo por este análisis para la audiencia de France 24, panel femenino de primerísimo nivel hoy en el programa para analizar este tema. En nombre del equipo técnico les agradecemos la sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Keila Maestre y la producción de invitados estuvo a cargo de Lina Guzmán. Ustedes pueden seguir en sintonía de France 24.